Ah, bueno, me hablas tú. Bueno, coméntame, bueno, lamento acá este error que tenemos, pero no sé qué pasa. Aprovecho para saludar a todos. Hace un tiempito que no estamos en la sala, así que es un gusto, agradezco la invitación. Y tú me decías que comenzáramos a hablar de la diferencia entre la espirulina alfalfa y la espirulina sola. Bien, ¿me están escuchando ahora? Bien. El tema es así. La espirulina con alfalfa, que fue la primera que nosotros hemos lanzado al mercado hace aproximadamente unos 6 o 7 años, quizás confunde un poco el nombre, ¿no? Porque uno dice alfalfa con espirulina y la gente quizás pudiera llegar a pensar que ahora una espirulina solo es casi lo mismo. En realidad son cosas totalmente distintas. La alfalfa con la espirulina tiene un efecto sinergético, es decir, se combinan de determinada forma y la función principal que tienen es la de producir un fitoestrógeno. Este fitoestrógeno es, digamos, si bien está en la alfalfa, es como que no es muy digerible si no se lo acompaña con espirulina. Y la cantidad que tiene de espirulina el comprimido de alfalfa es mínima, es solamente unos 50 miligramos, que tienen como propósito desencadenar el efecto de los fitoestrógenos que contiene la alfalfa, en un mecanismo interno que está en la formulación. ¿Para qué sirven los fitoestrógenos? Aunque la palabra pareciera que es solamente para mujeres, es para ambos sexos, produciendo situaciones distintas, ¿no? En el caso de la mujer, ayuda por supuesto muchísimo, muchísimo en todo lo que tiene que ver con los calores, con los problemas menopáusicos, los dolores premenopáusicos, o a una persona que están en proceso fértil, es decir, que tienen una menstruación normal, la estimula a que la procese toda con menores dolores, con menores problemas. Cuando ya no tiene, cuando ya entró a lo mejor en la menopausia, es decir, que dejó de ser una mujer fértil, el beneficio que produce son tanto de los de plazo inmediato, los de mediano plazo y los de largo plazo, es decir, le ayuda a calmar la irritabilidad, le evita los calores que son propios de ese periodo y sobre todo ayuda a que al nivelar los estrógenos se mantenga una organización hormonal en su interior que es sumamente importante para el equilibrio emocional de la mujer. Porque cuando hay hormonas que se desequilibran, lo primero que sufren son sus emociones. En este caso está dado porque el fitoestrógeno tiene una consistencia molecular muy similar al estrógeno humano o al animal, pero no tiene las consecuencias que aún son desconocidas. Es decir, desde los años 90 se está recomendando que las mujeres consuman estrógenos, pero en realidad no se conocen bien cuáles son sus consecuencias a largo plazo. En este momento hay algunos estudios muy serios que están indicando que no es conveniente la ingesta de estrógeno animal, pero sí el fitoestrógeno. Una de las hierbas que más fitoestrógeno tienen es la alfalfa, pero tiene un mecanismo de protección en su molécula, una cobertura de celulosa, que es necesario la interacción de la espirulina con otros componentes también que hacen a la fórmula para liberar ese fitoestrógeno. ¿Me van escuchando? Bien, en el caso del hombre, ayuda en el mismo proceso por lo siguiente. Cuando se define el sexo en la matriz de la mamá, eh, el feto tiene tanto testosterona como estrógeno. Si el sexo va a ser femenino, por supuesto hay una disminución de testosterona
y un aumento muy significativo de estrógenos. En el caso del que el sexo sea masculino, el proceso es inverso. Hay una disminución de estrógeno y un aumento muy significativo de la testosterona. Pero tanto hombres como mujeres, aunque sea en distintas proporciones, tienen estrógenos. ¿Cuál es el problema de la dificultad de ausencia de esa pequeña cantidad de estrógeno en el hombre, que empieza fundamentalmente después de los 35 años? Un aumento muy significativo de la irritación, es decir, las células neuronales disminuyen de a poco, en micrómetros, alguna cosa muy pequeñita, disminuyen sus paredes, es como que se afinan y se producen en las dendritas como pequeños cortocircuitos, podríamos decirlo para entenderlo, y eso produce irritación, nerviosismo, que es lo que habitualmente se conoce como el proceso o síndrome de los 40. Vieron que se habla mucho de que a los 40 años, 40, 42 años, se produce la mayor cantidad de divorcios, que el hombre se hace un replanteo existencial de cuál es su propósito en la vida, y a veces se deprime o a veces se entusiasma. Bueno, todas esas cosas, entre otras, tienen que ver con esa disminución de ese poquito estrógeno que tenemos los hombres. Entonces, el aporte de alfalfa con espirulina reemplaza esa disminución y lógicamente se logra un equilibrio, se logra mayor serenidad y mayor ecuanimidad de tipo emocional. Inclusive muchas personas han reflejado, hombres, una claridad mental. Eso tiene que ver, entonces, como decíamos, con la combinación de alfalfa con espirulina. Que el hecho de que la palabra espirulina esté en esa fórmula no nos debe confundir con lo que todos conocemos como las propiedades de la espirulina, sino que, dicho de una manera sencilla, es el factor que permite que la alfalfa entregue sus propiedades. ¿Se entendió bien hasta allí? Bien, entonces ahora entramos a la espirulina. Nuestra espirulina, primero quiero aclarar lo siguiente. Tiene 500 miligramos de comprimidos en cada comprimido. Algunas personas se confunden por lo siguiente. La etiqueta, si uno la ve, dice comprimidos de 950 miligramos. Eso es lo que pesa el total de comprimido. El comprimido con todo, digamos, la espirulina con todos los excipientes. El contenido o el aporte de espirulina por comprimidos es de 500 miligramos. Esto es muy importante porque lo que hay en plaza normalmente está entre 200 y 250 miligramos por cápsula o por comprimido. Quiere decir que nuestro comprimido equivale a 2 comprimidos de los que hay en plaza que tienen 250 miligramos. Por lo tanto, 60 comprimidos dentro de un frasco nuestro equivalen a 120 comprimidos de los que hay en plaza de 250. Por ese motivo es que la indicación en nuestro prospecto, en nuestra etiqueta, es de solamente 2 comprimidos por día, no más que eso, porque con 2 comprimidos por día estamos aportando 1 gramo de espirulina. Este gramo de espirulina, bueno, como muchos ya conocen, tiene el aporte de nutrientes comparable a 1 kilo de verduras diversas o un poco más de 1 kilo, casi 1,25 kilos de frutas en cuanto a nutrientes. Lo que sí yo siempre, cuando hablo de este tema, me gusta recalcar es lo siguiente. Teniendo en cuenta que la espirulina tiene un aporte tan importante de minerales, de vitaminas, de todos los oligoelementos esenciales y de los no esenciales, resulta ser fundamentalmente muy energética y por lo tanto no debería tomarse después de las 15 horas.
porque si no, a las 4, 5, 6 de la tarde puede generar tanta energía que después nos dificulte descansar bien. Por eso debe tomarse siempre a la mañana la primera toma, preferentemente en ayunas, y la segunda toma puede hacerse según lo que uno quiere hacer cerca del mediodía. Si lo que yo quiero hacer es bajar de peso, entonces la estaría tomando una media hora antes del almuerzo y acompañaría con chitosán. Y si lo que quiero hacer es simplemente nutrirme, la tomaría después del almuerzo, 1 o 2 de la tarde, pero no más de las 3 de la tarde. En este contexto también es importante recalcar lo siguiente. El aporte de espirulina, ya sea por los oligoelementos, ya sea los esenciales o los no esenciales, y lo que tiene que ver con las muchas vitaminas y los minerales que contiene la espirulina, que están especificados en el catálogo, lo han transformado en un compañero ideal, en una compañera ideal, diríamos, del lapacho. A tal punto que nosotros en este momento, no sé si ustedes ya han recibido el vídeo que está hablando de los productos nuevos, lo estamos recomendando como RI, es decir, recomendación inicial. Cualquier persona, sea el problema que tuviere, podría, aunque nosotros no tengamos el diagnóstico todavía de la persona, supongamos que la persona se siente mal, no sabe qué tiene, antes nosotros insistíamos mucho en que nos den el diagnóstico para ver qué recomendamos. Bueno, ahora, teniendo la espirulina y el lapacho, rápidamente podemos hacer la combinación de lapacho con espirulina. Esto es sumamente importante por lo siguiente: entre ellos se produce, tomados juntos, uno detrás del otro, se produce un efecto sinergético que el resultado es el siguiente. El lapacho, por un lado, como ustedes ya conocen, tiene la cualidad de aumentar los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos nuevos desplaza a los menos recientes, y estos glóbulos rojos entonces tienen la capacidad de llevar más oxígeno al organismo, y por lo tanto, si lo acompañamos con la espirulina, está haciendo, como dijo una persona que me gustó la expresión que usó, está haciendo de un taxi en el cuerpo para poder llevar a todos los elementos tan significativos, todos los nutrientes que aporta la espirulina. Por lo tanto, cualquier persona, sin importar el problema que tenga, le podemos recomendar tranquilos lapacho con espirulina. Esta combinación le va a ayudar para cualquier tipo de problemas que tenga. ¿Por qué? Porque una célula en el organismo que esté bien oxigenada y que esté bien nutrida va a ayudar en todos los casos, desde un problema hepático, un problema urinario, una infección, problemas de piel, problemas de artritis, lo que fuere. Por eso nosotros lo estamos usando ahora como RI, recomendación inicial. Espirulina más lapacho. En conjunto también hacen un efecto sinergético muy, muy importante. Por otro lado, la espirulina, si yo la tomo en 2 veces al día, pero no cerca del almuerzo, la segunda toma, es decir, tomo la primera en ayunas o apenas de desayuno, y la segunda la tomo cerquita de las 3 de la tarde, entonces lo que hace el cuerpo con esa gran cantidad de nutrientes es poner, por decirlo así, de alguna manera, soluciones en todos los problemitas que haya en el organismo. Pero están especialmente indicadas para aquellas personas que necesitan satisfacer una demanda de energía intelectual o de energía física, inclusive de equilibrio emocional, quizás más de lo común, ¿no? Entonces diríamos que está muy indicada en el caso de los estudiantes,
de las personas que trabajan mucho intelectualmente, de aquellos que trabajan mucho físicamente y por supuesto para todos aquellos que tengan problemas de nutrientes, ¿no? Como puede ser el caso de anemia carenciada. Junto con este caso de aportar nutrientes, la espirulina también ayuda a equilibrar la diabetes, ayuda a equilibrar el colesterol y en realidad no lo hace en forma directa, sino que lo hace a través de la cantidad de nutrientes que tiene, que hace que, por un lado, se retrase el envejecimiento celular y ayuda a que el cuerpo se regenere solo. ¿Se entendió bien la diferencia y las funciones de una y de la otra? Bien, para subir de peso o de la masa corporal tendría que ser junto con con las comidas, 12 del mediodía, si almuerza a las 12, junto con el desayuno, y yo agregaría a eso levadura de cerveza, para subir la masa corporal. Contraindicaciones. Se han referenciado algunos casos que la persona levantó fiebre porque el aporte tan pero tan importante de nutrientes hizo que el metabolismo subiera la temperatura, el metabolismo del organismo subiera la temperatura para poder procesar esos nutrientes. Se da en personas que tienen hipofunciones, sobre todo del páncreas o hipofunciones de la glándula suprarrenal. En esos casos, lo único que hay que hacer es bajar un poquito la dosis de esta forma. Nos limitamos a un comprimido diario y rompemos a un comprimido y lo tomamos. Primero a la mañana y el otro cerquita del mediodía. Hay otro caso que es el siguiente. La espirulina ayuda a aumentar los movimientos peristálticos. Esto quiere decir que ayuda a que el organismo mueva, por decirlo así, de una manera sencilla, los intestinos con los movimientos para hacer mejor la digestión. Algunas personas extremadamente sensibles y con colon irritable pudieran sentir como un pequeño retorticón, que es el efecto del aumento de ese movimiento peristáltico. También se reduce la cantidad de ingesta y luego se la va aumentando de a poquito hasta que el organismo va fortaleciendo este proceso. De otro no se ha referenciado ningún otro tipo de contraindicación y tenemos que hacer una llamada en este caso. Como las personas saben que la espirulina es un alga, pudiera pensarse que contiene yodo, y por lo tanto estaría contraindicada en los problemas de tiroides. Esto no es así, primero porque la espirulina se extrae de lagos dulces, aunque también hay en lagos salados, ¿verdad? Pero aunque estuviera en lagos salados, la espirulina tiene una capa de celulosa que impide que el yodo se adhiera y por lo tanto no es transportadora de yodo como lo es, supongamos, el fucus, que estaría contraindicado en personas con problemas de tiroides. Tampoco permite, vamos a suponer, una espirulina, si alguna persona tuvo ocasión de viajar por Formosa, hay unos lagos salados que tienen espirulina y como parte del turismo se les hace probar esa espirulina. En realidad, aunque está en la sal y está en medio del sodio, esa espirulina por la misma película de celulosa que tiene, no absorbe el sodio. Por lo tanto, no está contraindicada para hipertensos, porque no hay sodio. Así que resumiendo, no está contraindicada para hipertensos, no está contraindicada en problemas de tiroides y cualquier pequeña contraindicación que hubiere es poco significativa. Las más importantes que se han referenciado
es estas que tienen que ver con los movimientos peristálticos o con una irritación extrema que se produzca en los intestinos o un pequeño aumento de líneas de temperatura. Pero en todos los casos se soluciona disminuyendo la dosis. Afirmativo en los dos casos. Lo que ocurre es que respetamos las dosis, ¿verdad? Para niños de 3 a 12 años, mitad de la dosis. Y en el caso de personas que tengan problemas de leucemia, no hay ninguna contraindicación, al contrario, va a ayudarles mucho, y yo agregaría a eso graviola, uña de gato y lapacho. Bien, en nuestro caso nosotros la importamos del lago de Chad, en África, porque es digamos, es el cultivo más orgánico, por lo menos, que hemos identificado, ¿no? Hay otros cultivos en Estados Unidos, hay en otros lugares, pero ese es el mejor, por lo menos, que hemos encontrado. El de vitamina C tiene dos motivos. Primera, nuestra legislación, para poder sacarlo como suplemento dietario, requiere que haya el aporte de un nutriente que sea medible. Entonces, con el aporte de vitamina C, llegamos a cubrir el 20% de la ingesta diaria recomendada y por lo tanto reunimos las condiciones para poder inscribirla como suplemento dietario. Pero por otro lado, se eligió la vitamina C y no otra, porque entre los aportes que hace la espirulina sola, de las minerales y de las vitaminas que ella aporta, la vitamina C es la que menos cantidad tiene. Entonces la conclusión lógica que hicimos fue: ingerimos este producto que aporta casi todas las vitaminas y de la que tiene poco, la vitamina C, se lo damos por otro lado, entonces tenemos, podríamos decir, un milagro en miniatura en cuanto a nutrientes para el organismo. Bien. El reemplazo de la comida es verdad, se puede hacer, porque si yo diría, vamos a suponer que si yo estoy satisfecho con 1 kilo de verduras o con 1 kilo de frutas, si yo como 2 espirulinas, es decir, 1 gramo en una comida, estoy dando una ingesta necesaria en cuanto a nutrientes. Tengamos en cuenta que los astronautas utilizan 2 gramos por día, ¿no? 2 gramos de espirulina y 4 gramos de quinoa. Y ahora le han agregado algo de soja. Quiere decir que con esos pequeños comprimidos ya alcanza a satisfacer la totalidad. Lo que se recomienda es que si la persona es vegetariana, acompañe a la espirulina con un poquito de soja, que podría ser brotes de soja, como para poder compensar totalmente la falta de ingesta de proteínas que tiene. No entendí bien la segunda pregunta, ¿me la podrías repetir? Bien, para la anemia, si la anemia es anemia carencial, es decir, que yo tengo falta de hierro, tengo pocos glóbulos rojos, sí. Ahora, si la anemia es anemia mediterránea, es decir, la perniciosa, tendría que ingerir la espirulina, pero junto con hierro que tiene ácido fólico, porque lo que tengo allí es una deficiencia de ácido fólico,
que la espirulina no lo está aportando. En el caso que me preguntás de la persona que le cuesta ponerse de pie, sería muy importante que pudieras darme cuál es, digamos, no solo los síntomas que serían esos, sino el diagnóstico. ¿Por qué motivo no se puede poner de pie? No, por favor, hoy no hay problema. Bueno, yo eso siempre lo repito en las charlas, eso es una leyenda obligatoria que hay que poner en la etiqueta. ¿Qué más indicado para una embarazada que levadura de cerveza? Y hay que ponerle que no es para embarazadas, o que la espirulina, que aporta nutrientes. Lamentablemente hay que ponerlo para... Nosotros como Argentina estamos suscritos al convenio de Mercosur, y eso es una cosa que se obliga en Brasil, y que nosotros a partir del año 98 tenemos que repetirla como loritos. Pero en realidad, salvo alguna contraindicación muy puntual que hubiera por un médico, no, al contrario, produce mucho beneficio. No entendí si me dices cuál era el diagnóstico ese del señor que no se podía poner de pie. Porque yo ampliando a un cuadro general diría, daríamos lapacho, espirulina y magnesio, en el supuesto caso que tuviera sus músculos extremadamente duros. Ahora, si el no ponerse de pie es por un problema neurológico, allí la espirulina no ayudaría. Bien. Eh, Cuando hablamos de eso, lo que yo sugiero es la ingesta de colágeno y elastina, y también la colocación de colágeno, no elastina, solamente colágeno de manera local. Y si es problema neurológico, lo que nosotros podemos ayudar es con la levadura de cerveza, tomando una buena cantidad. Si es una persona de 70 años, podríamos estar hablando sin problema de 6 comprimidos diarios, que eso mejora la mielina. La mielina es la capita que recubre los nervios. Cuando los nervios están más recubiertos, entonces no hay tanta pérdida de transmisión ni tanta pérdida de información. Eso va a funcionar junto con propóleos siempre y cuando no haya interrupción neurológica. Ahora, si hay interrupción neurológica, ya no hay ningún tipo de solución. Bien, bien. Vamos a aclarar esto. Cuando la gente habla de cálculos hay que hacerle notar que en el organismo hay 3 tipos de cálculos. Tenemos los cálculos hepáticos, que son microcálculos, que se solucionan con CoQ y lecitina de soja, que están los cálculos renales, donde el rompepiedra va a ayudar si son oxalatos, si son carbonatos de calcio. Si son de oxalato de calcio, la única solución es quirúrgica. Y después están los cálculos vesiculares,
que son como arcillosos, donde es un poquito más complicado en el sentido del tratamiento dentro de lo nuestro, habría que apoyarlo con propóleos, chitosan y aloe vera. ¿Se entendió hasta allí? Bien. Estoy imaginando que cuando me hablamos de trigémino estamos hablando de la inflamación del trigémino cuando pasa por el maxilar, no de su interrupción, ¿verdad? Claro, bueno, vamos a suponer que es el segundo caso, que hay, como vamos para decirlo simple, como que el trigémino estuviera, es algo no tan común, pero se da que estuviera sus inervaciones secundarias y estuvieran interrumpidas. Entonces, no hay ni suplementación ni medicamento